Todos somos terapeutas de familia y ayudamos también con otras modalidades de intervención. Trabajamos en redes profesionales, con grupos, con parejas y a nivel individual. Intentamos proporcionar a las personas el mejor medio para atravesar y superar un tramo difícil de su camino vital. Las investigaciones indican que hay formas que funcionan mejor que otras en determinados problemas y su combinación sucesiva o simultánea asegura el éxito del tratamiento y el mantenimiento de la mejora. Intervenir con grupos permite un espacio potente y seguro en el que cada uno puede ser ayudado y a la vez ser de ayuda para los demás. Hay diferentes tipos de grupo, como los terapéuticos, educativos, de práctica de habilidades. Para mí, metafóricamente, un grupo terapéutico funciona como una orquesta en la que, unidos por lo semejante y enriquecidos por lo diferente, todos ganamos. Desde mi experiencia, a veces los síntomas de los niños, en ocasiones cuando son leves, como tics o enuresis transitoria, suelen tener la función de traer a los papás a terapia. En esos casos trabajo prácticamente con los papás y a veces ni conozco a los niños para poder ayudarles. Pero independientemente de quién acuda a sesión, el terapeuta sistémico tiene en su cabeza más miembros de la familia de los que están en la sala. La terapia de pareja es una de las principales peticiones de terapia. Trabajamos con cualquier tipo de pareja, incluyendo intimidad psicológica y sexual. Partimos de la idea de que las relaciones de pareja deberían conformar la principal relación de apego seguro en los adultos y que además es la fuente de seguridad y de toda la familia. Nuestras intervenciones irán dirigidas a 3 ámbitos: fomentar un apego seguro, eliminando cualquier tipo de amenaza que pueda existir, tanto amenazas a la continuidad de la relación como amenazas al otro miembro de la pareja u a otros miembros. Enseñar y amplificar el manejo adecuado de emociones en la pareja y, por último, conseguir el conocimiento mutuo profundo. Con intervenciones dirigidas a estos 3 pilares conseguimos fortalecer el vínculo y el bienestar tanto de las parejas como de sus familias. La demanda de terapia individual con frecuencia viene acompañada de ansiedad, estrés, depresión, tristeza o miedos, pero en otras simplemente se demanda aumentar su recurso de posibilidades y ampliar sus límites. Tanto en unos casos como en otros, lo que hacemos es partir del momento del ciclo vital en que se encuentra para desde ahí llevar un trabajo especializado que, si se requiere, puede incluir la técnica EMDR y les acompañamos hacia un crecimiento personal e individualizado. Tenemos formación y práctica especializada. Como han visto y oído, hacemos intervenciones desde cualquier nivel o con diferentes tipos de demanda, sea individual, de pareja, familiar o grupal. Tenemos experiencia con grupos de padres de niños con daño cerebral adquirido, con chicas con trastornos de la conducta alimentaria, con adicciones, pero sobre todo tenemos la posibilidad de combinar diferentes tipos de intervención para que ésta sea lo más eficaz posible.